En algunas partes del sur de Francia, la corte real empieza a empaparse con una nueva cultura, la cultura cortesana. Son las cortes del arte, las cortes del amor. Y en todo esto fue muy importante la famosa Leonor de Aquitania, una mujer con una vida muy poco común y con una fuerza interior impresionante. Ella estaba en la época de la Segunda Cruzada y estaba casada con Luis VII de Francia. Hay quienes dicen que fue ella quien lo convenció a él para partir a esta cruzada. Fue la más interesada en la guerra contra los musulmanes, pero más que nada estaba interesada en conocer aquel mundo lejano, que para la época era un mundo muy lejano y muy interesante. Incluso allí, en Tierra Santa, tuvo amantes y no se molestó en ocultárselo al rey. Es más, como el rey le parecía poco para ella, simplemente se divorció de él y se casó con otro pretendiente, un príncipe de Inglaterra, Enrique. Fue una mujer de un carácter muy fuerte y fue conocida por imponer la cultura cortesana en la corte real francesa, así también como en la corte real inglesa. En su época, los trovadores, los artistas, los poetas, los juglares van de una corte a la otra, van de castillo en castillo llevando su arte, sus poemas, su música, sus historias. Estos artistas suelen ser muy educados, muy señoritos y saben muy bien cómo cortejar a las damas, a las esposas de los nobles e incluso a la esposa del rey. En esta época medieval, del bajo medieval, hay cada vez más mujeres importantes. Ya no es como el alto medieval. Ahora son ellas las que se quedan en los castillos y los administran. Algunas empiezan a tener cada vez mayor poder, incluso empiezan a construirlo. Mientras que los hombres, sus esposos, se van a otros lugares siguiendo su vida bajo la cultura del caballero. Y esto muchas veces se ha dado debido a que los matrimonios entre la nobleza de estas épocas eran pura y exclusivamente matrimonios políticos. No necesariamente debería haber amor entre ambos, simplemente deberían engendrar algún hijo, herederos. En muchos casos ni siquiera viven juntos, de hecho tanto esposo como esposa suelen tener amantes. Esto es una cultura de la nobleza, no de la gente normal, las personas común y corriente. Aunque quizás puede pasar entre algunos comerciantes, burgueses o miembros de la baja nobleza, pero es más común en la alta nobleza, la poderosa, la que tiene que practicar la política, y por ello es que la cultura cortesana de la nobleza está mayormente vinculada a las mujeres. Son quienes las han creado, y la idea de los juglares, de los trovadores, es conquistarlas con bellas palabras, de forma muy romántica, seducirlas, con suspiros, con versos, de una forma muy caballerosa y romántica. Si lo lograban, podrían obtener de ellas, que son mujeres poderosas, mujeres que lideran castillos, favores de todo tipo. Mientras que la cultura del caballero de los hombres no es solamente la de ser un luchador, como si fuera un mercenario. No, la cultura del caballero se trata de defender al más débil y estar de su parte en los conflictos con los más poderosos, ayudarlos, apoyarlos. Siempre ayudar al más débil cada vez que lo necesite y nunca mostrarse ser superior a él, siempre comportándose como un caballero humilde. Debido a que la corona de Inglaterra y el ducado de Normandía pertenecen a la misma familia, los normandos, la corona de Inglaterra tiene una muy buena idea para quitarle peso a la Normandía en contraposición al poder real del rey de Francia, y por ello es que el príncipe Enrique II se casa con Leonor de Aquitania. El padre de este príncipe, el conde Godofredo V d'Anjou, fue el que quiso casar a su hijo con Leonor de Aquitania, pues en esta época, como no existen los estados nacionales como los conocemos ahora, los reinos unificados, Aquitania es un ducado totalmente independiente y aparte de la corona del rey de Francia. Se rige por sí sola, de hecho es bastante rica y poderosa. Godofredo no es solo conde de Anjou, también es conde de Touraine y de Maine, pero es a partir del 1144 cuando empezó a ser duque de Normandía, y a él se lo va a considerar como el fundador de una muy poderosa familia, la familia Plantagenet. Durante el siglo XII, la corona francesa intentará su proyecto de reunificación, intentará consolidar los feudos rivales,
va a intentar someter a los feudos más poderosos que no han jurado lealtad a la corona real, especialmente al poderoso ducado de Normandía, cuyo duque y rey de Inglaterra son la misma persona. Esto es debido a que los normandos conquistaron Inglaterra el siglo anterior, pero en Francia, debido a que el feudalismo es demasiado marcado, es demasiado fuerte y los feudos son muy poderosos, el rey simplemente no tiene el ejército para someterlos. Por ello, la corona francesa tiene que ir creando alianzas con los diferentes ducados y condados franceses para ir cambiando la relación de poder de este país a su favor. En medio de todo esto es donde entra en juego Godofredo d'Anjou, con sus propios y ambiciosos planes de crear poder. Por ello mueve los hilos para casar a su hijo con Leonor de Aquitania, ya que si se juntan estas dos familias podrán hacerse con un gran territorio en lo que es el oeste de Francia, y con ello quitarle algo de peso a Normandía con respecto al poder de la corona francesa. Cuando Leonor de Aquitania se divorció con Luis VII, el precio que puso para esto fue conservar sus dominios territoriales, Aquitania y Guyena, una enorme región que comprende el suroeste de Francia. El gran problema le viene a la monarquía francesa cuando Enrique II se convierte en rey de Inglaterra, pues no solo es el monarca de este país del norte, ha heredado todos los ducados y condados de la parte oeste de Francia, a excepción de Bretaña, pero todo lo demás ahora pertenece a la corona inglesa, un trono que está siendo gobernado por una nueva familia, la dinastía Plantagenet, también conocida como dinastía angevina, debido a su origen en el condado de Anjou. Y esta familia se hace con el control de Bretaña cuando el rey Enrique II casa a su hijo Godofredo con la heredera de Bretaña, Constanza, en el año 1166, formando así el gran imperio angevino, el oeste de Francia, Normandía e Inglaterra. Para la corona francesa esto es un tema importantísimo porque resulta que abre un nuevo tipo de problema, pues los franceses ahora saben que en cualquier momento el monarca de Inglaterra podría reclamar el trono francés y podría reclamar ser el legítimo gobernante por estar casado con quien fue una vez la reina consorte de Francia. Pero no solo eso, la composición de lo que se conforma como la misma Francia también está en grave peligro, ya que una gran parte de este país ahora se encuentra en manos de la corona inglesa. El feudalismo es un sistema de reparto de poderes, para que el monarca no abuse de ellos. Por ello el poder se reparte entre el monarca y los señores. Pero una cosa es ser un feudo francés en Francia y otra cosa muy distinta es ser un feudo inglés en Francia. Este gran problema lo enfrentará Felipe II de Francia, quien asciende al trono francés en el año 1180. Pero antes de empezar en su proyecto, se desata la Tercera Cruzada en el año 1189 y serán 3 años de duras batallas en Tierra Santa. En Tierra Santa los cristianos se van a enfrentar a un poder mayor, a los musulmanes de la dinastía Ayubí, quienes están liderados por un poderoso sultán, Saladino, Salah ad-Din. En la cruzada no hay ninguna batalla que haga la estricta diferencia. Tanto los cristianos como los musulmanes obtienen victorias, pero ninguna es decisiva. En el año 1192, el sultán Saladino y los cristianos, representados por el rey Ricardo de Inglaterra, llevan a cabo un pacto de paz. Y una vez que los ejércitos cruzados se retiren de Tierra Santa, Saladino no perseguirá a los cristianos. Los musulmanes van a permitirle a los peregrinos cristianos poder transitar en esta zona con total tranquilidad. Además, los gobernantes cristianos conservarán los puertos que tienen en el levante mediterráneo. Cuando el rey Ricardo de Inglaterra, el hijo de Leonor de Aquitania y Enrique II, regresa a Europa tras terminar con la Tercera Cruzada, es capturado por los hombres del duque Leopoldo V de Austria. El hermano del rey Ricardo, Juan, más conocido como Juan sin Tierra, queda a cargo del trono y le exige a todos los nobles de Inglaterra que colaboren para pagar el rescate de su rey. Por lo tanto, les impone un nuevo impuesto. Pero este impuesto es demasiado alto y esto hace que los nobles ingleses empiecen a reunirse entre sí para ver cómo solucionar el problema del autoritarismo del rey de Inglaterra.
Juan Sin Tierra ni siquiera lo ha charlado con sus nobles, simplemente implementó este nuevo impuesto y los nobles ingleses piensan que él no tiene ningún derecho a tratarlos así. Estas reuniones que tienen los nobles van a derivar en algo que se llama la Carta Magna, y muchos consideran a estas reuniones como el origen de lo que en el futuro será el Parlamento. La Carta Magna y el Parlamento limitarán el poder y la autoridad del rey sobre todos sus súbditos. Felipe II de Francia es el rey que cambiará el poder de la monarquía francesa para siempre. Antes de la Tercera Cruzada, Felipe II se casó con Isabel de Henao y pocos años después firmó el Tratado de Boves. Con esto aseguró para la corona las regiones de Vermandois, Artois y también Amiens. Pero esa fue la parte diplomática de conquista de Felipe II. Después de la Tercera Cruzada empieza la parte de guerra de sus conquistas y su consolidación de Francia. Después de la época de los carolingios, Felipe II el Augusto es el rey quien más se ha acercado a este concepto de unificación francesa, la unificación de los ducados, mediante inteligentes maniobras políticas y algunas victorias militares. Pero en la Edad Media no es todo batallas. Además, la Edad Media duró muchísimos siglos y hay que ver bien en qué momento se está hablando. No es lo mismo el siglo XIII, la época de Felipe II, que hace 2 siglos atrás, cuando empezaron a caer los carolingios, y es mucho más diferente si se lo compara con la época del propio Carlomagno, el siglo IX. Desde esa época hasta el siglo XIII han pasado un montón de cosas en Europa, y en el resto del mundo también. Las cruzadas fueron uno de esos acontecimientos que sacudió casi todo el mundo civilizado de esta parte del mundo, Eurasia y también el norte de África, con excepción del Lejano Oriente, Asia Oriental, mientras que la civilización maya en América se mantiene completamente aislada del resto de los continentes. Durante el Alto Medieval y comienzos de la plena Edad Media, Europa va cambiando muchísimo. Ya no solo hay campesinos bárbaros y nobles. A medida que el cristianismo fue avanzando, la sociedad también se fue desarrollando. Fueron apareciendo nuevos trabajadores y nuevos trabajos, nuevos tipos de trabajos que hacer. También fueron apareciendo los que se dedicaban a llevar una vida de monje y a expandir la cultura cristiana, y también fueron apareciendo los guerreros, los mercenarios, aunque al principio estos eran más salvajes que caballeros, y de esto, entre la élite europea cristiana, surgió una idea de enviarlos hacia las cruzadas, puesto que en Europa estaba lleno de guerreros combatiendo entre sí, pero eran demasiado salvajes y no tenían un concepto de unión propia, de una unión cristiana. Por ello se les inventó el concepto de que más allá hay un enemigo mucho peor que ellos mismos. Un enemigo mucho más grande y mucho más poderoso, alguien que profesa otra religión, el Islam, y cuyos ejércitos vienen expandiendo sus estados y sus imperios hacia este lado del mundo, hacia Europa. De hecho ya han tomado la mitad de la península ibérica, la mitad sur, la llamada Al-Ándalus. Después de todo esto también fueron surgiendo órdenes militares y fue surgiendo también la idea de que para ser un caballero, un guerrero de Cristo, hay que ser mucho más educado y disciplinado, no ser un salvaje y un luchador. Hay que ser un luchador, pero un guerrero de Cristo, un luchador por el bien y ser educado, ser caballeroso. Todo esto es una cultura que fue surgiendo poco a poco, la cultura del caballero, mientras que por parte de la nobleza, y esto incluye a las noblezas francesas, las cortes profundamente y fanáticamente cristianas empezaron a ser reemplazadas por las cortes de amor, la cultura cortesana. Las cortes cristianas venían bien en un momento en donde la civilización romana fue en decadencia, pues los romanos tenían un gran y un gigantesco imperio en base a lo militar, pero también fue en base a lo ingeniero, en base a la arquitectura. Fue un imperio de ingenieros y de constructores. De ahí viene la frase de que todos los caminos llevan hacia Roma.
pues en la Europa de la antigüedad clásica, los romanos prácticamente lo construían todo. En gran parte, para ellos la cultura militar y la cultura ingeniera estaba bastante mezclada. De hecho, su cultura militar se basaba en que ellos mismos, las legiones, cuando iban a explorar y a conquistar, tenían que construir los propios caminos para levantar sus fortalezas y sus viviendas. Pero cuando todo esto fue destruido poco a poco y los acueductos ya no servían para nada, a Roma no le quedó mucho tiempo de vida. Y es en este momento cuando entró el cristianismo en juego, ya que se hablaba que el cristianismo iba mucho más allá de lo material y que no podía ser destruido. Si los bárbaros pudieron destruir los materiales romanos, sus maravillosas construcciones, no podrían destruir a la fe cristiana, porque el reino de Cristo no es un reino de este mundo. Ya para el siglo XII y XIII, la cosa es muy distinta, el mundo es diferente. Se sigue considerando como la Edad Media, pero la sociedad ha cambiado bastante, y a nivel de estados, la cosa también está cambiando. Pues antes de Felipe II, el problema que tenían los reyes franceses era que los ducados franceses eran mucho más poderosos que su propia figura como rey. Hay ducados más grandes y más ricos que el propio territorio real que controla el monarca. Y estamos hablando dentro del mismo país, o lo que se considera como todo el territorio franco, Francia. Como si todo esto no fuera suficiente competencia de poder al rey, uno de los ducados, Normandía, era un feudo francés, pero era un feudo que no estaba subordinado al rey de Francia, más bien estaba subordinado al rey de Inglaterra. De hecho, el rey de Inglaterra y el duque de Normandía siempre fueron la misma persona, y todo esto hasta la llegada de Felipe II el Augusto, quien cambió esto cuando conquistó Normandía en el año 1204, arrebatándole el territorio al rey de Inglaterra, Juan sin Tierra.